¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión les enseñaré a cómo transmitir las cargas de la superestructura a la infraestructura. Esto para que podamos diseñar los estribos, ¿no? Acá tenemos un estribo, una gráfica de un estribo, y acá tenemos las cargas que son transmitidas directamente desde la superestructura. Bien, entonces procedemos a realizar la explicación utilizando esta hoja MATCAD, donde tenemos definido lo siguiente, ¿no? Acá tenemos ya la sección transversal de mi superestructura con algunas dimensiones ya definidas. Acá tenemos algunos datos geométricos, como ser la longitud de puente, el número de vigas, altura, base de viga, separación entre las vigas, el ancho de la calzada, altura y base de diafragmas, número de diafragmas, distancia borde eje, altura de capa de rodadura, espesor de losa, la longitud de cálculo y el tipo de barandado que se está empleando, ¿no? En este ejemplo tenemos los materiales. Acá tenemos las dimensiones de la acera y el bordillo, y acá tenemos ya calculado las áreas de estos tres elementos, ¿no? Que nos va a servir para calcular el peso propio. Bien, habiendo mencionado estos datos, procedemos a realizar el análisis de cargas y el cálculo de las reacciones, ¿no? Estas reacciones nos sirven para poder obtener finalmente estas cargas que nosotros necesitamos para poder diseñar el estribo. Bien, entonces acá vamos a considerar un aporte equitativo para todas las vigas, ¿no? Por lo tanto, vamos a sumar todo lo que corresponda a la carga muerta, en este caso el peso total de diafragmas, que es de 2.35 toneladas, y acá en la ecuación ya consideramos todo, ¿no? El número de diafragmas, el área, que estaría compuesta por la base y la altura, y la longitud, en este caso la separación menos la base de la viga. Bien, acá para el peso total de las vigas, de igual manera, consideramos el número de vigas y tenemos 13 toneladas, ¿no? Para el peso total de la losa, lo mismo, esta es la ecuación. Acá ya tenemos el peso total de 23 toneladas. Hacemos lo propio para el peso de la acera, bordillo y barandado, ¿no? Y tenemos un peso de 9.6 toneladas más o menos. Bien, sumamos todas estas cargas y tenemos un peso total de 49 toneladas, ¿no? Bien, si esto lo dividimos entre 2, ya tenemos la reacción en uno de los apoyos. Por lo tanto, esta vendría a ser mi reacción por carga muerta. Hacemos lo mismo para la capa de rodadura. Calculamos el peso y dividimos entre 2. Y tenemos la reacción en uno de los apoyos. Para la reacción por camión de diseño, en este caso LL, consideramos en este caso, el factor por carga dinámica. Lo vamos a resaltar. Consideramos la separación y el número de carriles, ¿no? Además de la carga por eje. Bien, considerando estos datos, procedemos a calcular, en este caso, la cortante, considerando esta ecuación. Acá tenemos L sub C, que es la longitud de cálculo, lo hemos visto en la parte superior. Tenemos P, que es la carga de eje, NC, que es el número de carriles, y el factor de incremento por carga dinámica, ¿no? Bien, entonces podemos emplear esta ecuación siempre y cuando cumplamos con esta condición, que X debe ser menor a la longitud de cálculo dividido entre 2, o X más 2 veces S, el cual también debe ser menor a la longitud de cálculo. Bien, empleando la fórmula, podemos calcular la reacción en uno de los apoyos, considerando una longitud 0
que es en uno de los apoyos, y tenemos la reacción de 31 toneladas, ¿no? Aproximadamente. Y por último procedemos a calcular las cargas ya transmitidas al estribo, ¿no? Que son estas tres: carga vertical por DC, carga vertical por DW y carga vertical por LL. Y esto lo obtenemos dividiendo las reacciones que hemos calculado entre el ancho de la calzada, ¿no? Para los tres casos. Y tenemos los valores que vamos a emplear en nuestro diseño para el estribo. Simplemente es eso lo que necesitamos para poder calcular estas cargas, ¿no? Bueno, un video muy corto, pero les sirva de mucho. Nos vemos en un próximo video.